También podemos ver en estos versículos un cuadro de Cristo, quien es el único que manifiesta perfectamente el amor de Dios para nosotros. En este capítulo podemos sustituir la palabra Cristo por la palabra amor. El amor es eterno. Versículo 8 al 13. Los corintios eran bebés espirituales y como tales se esforzaban por lo temporal y descuidaban lo que es permanente. Querían los dones espirituales pasajeros en lugar de carácter cristiano duraderos. El amor nunca deja de ser, deja de tener fuerza o autoridad. Estos otros dones pasarán, las profecías se reemplazarán por la palabra escrita de Dios, las lenguas no harían más falta, los dones de conocimiento especiales serían puestos a un lado por el misterio de la enseñanza del Espíritu a partir de la palabra de Dios, la Biblia. Pero el amor y las virtudes que produce permanecerán para siempre. Pablo explica que estos dones especiales fueron necesarios durante el periodo de infancia de la Iglesia. Las manifestaciones especiales del Espíritu eran las creencias de los apóstoles. Romanos capítulo 15, versículos 18 y 19. Dios no siempre usa milagros para certificar su verdad, pero a menudo lo hacía. En Tesalónica, por ejemplo, el Espíritu se reveló en una predicación poderosa de la palabra y no en milagros. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 5 y 6. En el versículo 11 de 1 Corintios capítulo 13, Pablo simple ejemplo de la niñez. No condenemos a un niño por hablar como un niño, pero condenamos a un adulto si balbucea como un niño. Es tiempo, dice el apóstol, que ustedes, niñitos, crezcan y empiecen a hablar y a comportarse como adultos. Las lenguas y otras manifestaciones especiales pertenecen a la infancia espiritual. Crezcan. En capítulo 14, versículo 20, Pablo de nuevo les dice que dejen de actuar como niños. Siempre habrá lugar para el crecimiento en la iglesia y mientras crecemos, sabemos y veremos de forma imperfecta. Corintios era famosa por sus espejos de metal, de modo que Pablo los usó a manera de ilustración. En esos espejos uno veía solo una parte reflejada de uno mismo. Analicemos ahora los siguientes versículos. 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 al 13. 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Acá dice que estos dones se acabarán y cesarán. Versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Pregunta 1. ¿Qué ocurrirá cuando venga lo perfecto? Lo que es en parte se acabará. 2. ¿Qué es lo que Pablo dice que se acabarán? Los dones sobrenaturales o especiales. Versículo 8. Pregunta 3. ¿Por qué se acabarán esos dones sobrenaturales o especiales? Porque vendrá lo perfecto. 4. ¿Y a qué se refiere Pablo con perfecto, lo perfecto? A la Biblia. Recuerde que en ese tiempo no tenían la Biblia completa, tenían el Antiguo Testamento y solo parte del Nuevo. Por eso dice, en parte conocemos y en parte profetizamos, porque las profecías y los demás dones sobrenaturales especiales eran para completar y complementar lo que en ese tiempo tenían de las Sagradas Escrituras. Y cuando después la Biblia fue completada, ya no se necesitaron esos dones sobrenaturales o especiales. Anteriormente explicamos que la palabra venga en el griego de la Biblia original es un verbo usado solo en tiempo presente e imperfecto. Eso quiere decir que lo perfecto
se refiere a algo que vendría en ese tiempo, pero que estaba en proceso de desarrollo. Ejemplo, cuando alguien está cocinando y usted le pregunta, ¿ya está listo el almuerzo? La persona le dirá, todavía falta para que esté listo. Eso se refiere a la frase cuando venga lo perfecto, es decir, cuando la Biblia esté completa y terminada. Tenga en mente la palabra clave, conocer o conocimiento, que es de lo que hablará en estos versículos Pablo y que obviamente se refiere a la Biblia o las Escrituras. Vemos versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Acá lo que Pablo quiere decir es que la iglesia en este tiempo era como los niños que van aprendiendo de a poco las cosas. Por partes, porque no tienen la capacidad de aprender como lo hace un adulto. Y además, porque no tenían la Biblia completa para aprender y entender lo que Dios iba a enseñar. Entonces, ya después que la Biblia fue completa, podían tener toda la enseñanza disponible. Ahí podían dejar atrás la etapa de la niñez, como dejando de depender de dones espirituales que acá Pablo está explicando que serán temporales y no durarán mucho tiempo más. Es decir, se acabarán pronto. Versículo 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Acá dice que ellos se veían a sí mismos como con un espejo oscuro, no con total claridad. La pregunta es, ¿por qué no podían ver las cosas espirituales con total claridad? Porque la Biblia aún no había sido completada y por lo tanto no podían ver o conocer toda la revelación de la palabra de Dios como podemos hacerlo ahora. Para entender mejor esto hay que comprender que lo que la persona está viendo en el espejo es a sí misma, no a Jesús como muchos lo interpretan, porque para eso es un espejo, para verse uno mismo cara a cara o su reflejo cara a cara en el espejo.